El Gabinete de Seguridad israelí se reunirá el martes por la noche en Jerusalén para abordar una eventual reanudación de las negociaciones con miras a una tregua en Gaza. El anuncio llega el día en que se producen 2 ataques israelíes contra el hospital Nasser de Han Yunis, donde murieron 20 palestinos. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. 5 periodistas, un rescatista y un estudiante de medicina son algunos de los 20 palestinos asesinados este lunes por el ejército israelí en 2 bombardeos consecutivos contra el hospital Nasser de Han Yunis en el sur de Gaza. El primer ministro israelí calificó el ataque como un trágico accidente. El vicecanciller alemán viajó a Kiev, donde reafirmó que Berlín no cesará en su apoyo a Ucrania y advirtió a Vladimir Putin que no debe hacerse ilusiones al respecto. Lars Klingbeil subrayó que solo garantías de seguridad sólidas podrán asegurar una paz duradera. Ismael El Mayo Zambada, cofundador del cártel de Sinaloa y uno de los líderes históricos del narcotráfico en México, se declaró este lunes culpable y evita así la pena capital. Zambada asegura que sobornó a políticos y policías en México. El secretario general de la ONU ha pedido una investigación rápida e imparcial sobre el ataque aéreo israelí contra el hospital Nasser en Han Yunis. Según las autoridades palestinas, en Gaza al menos 20 personas murieron en el bombardeo. El Ministerio de Sanidad, controlado por Hamás, informó que 2 misiles impactaron en el centro médico. Entre las víctimas se encuentran 5 periodistas palestinos. El primer ministro Benjamín Netanyahu lamentó lo que calificó de trágico accidente. Tras un ataque aéreo israelí a Han Yunis, el humo envuelve las calles que rodean el hospital Nasser. Estas imágenes difundidas por Al-Gad TV muestran el momento de un segundo impacto en el complejo médico. Al menos 5 de los fallecidos en el ataque eran periodistas. Tras los ataques, las fuerzas de defensa de Israel emitieron la siguiente declaración. Las fuerzas de defensa de Israel lamentan cualquier daño a personas no involucradas y no atacan a periodistas como tales. Las fuerzas de defensa de Israel tratan de mitigar lo máximo posible el daño a las personas no involucradas, a la vez que mantienen la seguridad de sus tropas. La agencia de noticias Reuters publicó esta imagen. Muestra a otro periodista sosteniendo el equipo de Hussam al-Masri, que trabajaba para ellos como camarógrafo cuando murió. La Asociación de Prensa Extranjera también ha pedido una explicación inmediata de lo sucedido. Y Reporteros Sin Fronteras afirma que el ataque de Israel al hospital no fue un error. Las fuerzas de defensa de Israel están atacando deliberadamente a los periodistas. Esto ocurre debido a una campaña de desprestigio que en parte es eficaz porque intenta hacer ver que los periodistas que trabajan en Gaza no son periodistas de verdad, que no son profesionales. Ya se han celebrado los funerales de algunos de los periodistas muertos. El Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por Hamás, afirma que además de periodistas, entre las víctimas había personal médico y pacientes. Y analizamos el tema con Artur Romeu, director de la Oficina de América Latina de Reporteros Sin Fronteras desde Río de Janeiro. Gracias por esta entrevista, señor Romeu. Según el Sindicato de Periodistas Palestinos, más de 240 informadores han muerto en la franja en los casi 2 años de guerra. ¿Qué significa para la libertad de prensa y para la sociedad en general que tantos periodistas hayan muerto en Gaza en tan poco tiempo? Hola Silvia, creo que es algo absolutamente excepcional. O sea, en términos de parámetros históricos de escala, no hay comparaciones con ningún otro conflicto armado. Y creo que hay que dejarlo claro. Estamos hablando de menos de 2 años, más de 200 periodistas asesinados, casi 10 al mes. No hay ningún registro en la historia reciente de otros conflictos armados en que tantos periodistas fueron asesinados. De esos, en al menos 56 casos, Reporteros Sin Fronteras, con sus propias investigaciones, pudo averiguar que las personas de esos 56 periodistas estaban trabajando, estaban ejerciendo su labor, estaban identificados como periodistas
cuando fueron atacados por esos bombardeos. La escala de esa tragedia hay que ponerla, o sea, de manera muy clara. Es parte de una estrategia de apagón mediático que parte de la estrategia de las fuerzas israelíes. Entonces, no es algo aislado, es más bien algo que está bastante bien orquestado desde las fuerzas de seguridad de Israel, de defensa. Bueno, Reporteros Sin Fronteras reclama una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU para hacer respetar esta resolución que protege a los periodistas en conflicto. ¿Qué se plantearía allí exactamente y cómo se puede poner fin a la impunidad de los crímenes contra los periodistas? Hay una urgencia de movilizar a la comunidad internacional sobre el tema. O sea, existe una resolución de Naciones Unidas, la resolución 2222, que trata justamente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que trata justamente del trabajo de los medios y periodistas en contextos de conflictos armados. Entonces, la idea es poner en evidencia esa agenda para poder provocar una reacción más a la altura del tema y del problema que estamos viviendo. Las declaraciones, puestos y reacciones que hemos visto de varios países, gobiernos, organizaciones internacionales, sindicatos, o sea, por supuesto son importantes y creo que demuestran algún nivel de solidaridad internacional y reconocimiento de la agenda, pero hay que ponerla en otro nivel. Una reunión emergencial del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas podría poner en evidencia y empezar a crear mecanismos reales de presión sobre el Estado de Israel frente a esa situación. Señor Artur Romeo, muchísimas gracias por esta entrevista. Y este lunes se supo también que el ejército israelí mató a un sexto periodista por un disparo en la zona de Al-Mawasi, al sur de Gaza. Se trata de la sexta víctima mortal del día, tras el asesinato de otros 5 informadores en el bombardeo israelí del hospital Nasser. No son las únicas víctimas, sin embargo, el Ministerio de Salud de Gaza informa que afirma que otras 11 personas murieron de hambre en el último día. Esto eleva el número total de muertes por inanición a 300. Naciones Unidas ha reiterado su llamamiento para que la ayuda humanitaria llegue sin restricciones a la franja. Las autoridades afirman que los niños con problemas de salud son los que más están sufriendo. Y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que su gobierno busca obtener al menos $1.000 millones al mes de sus aliados para comprar armas estadounidenses para luchar contra Rusia. Lo acompañaba el vicecanciller alemán Lars Klingbeil de visita en Kiev para discutir las garantías de seguridad en caso de que se alcance un acuerdo de paz con Moscú. Klingbeil, que también es ministro de Finanzas, afirma que Alemania participará en la concesión de estas garantías junto con sus socios europeos, pero que las negociaciones se encuentran en una fase inicial y deben ser definidas por Kiev. Y ampliamos con nuestra corresponsal política Carol Guerrero desde el estudio parlamentario. Carol, ¿qué puede ofrecer Klingbeil a los ucranianos? Hola Silvia, buenas noches. Es un gusto saludarte. Pues para empezar, lo que ha prometido hoy el ministro alemán de Finanzas, quien también, como lo decías, es el vicecanciller de este país, es entregar 9.000 millones de euros a Ucrania este año y otros 9.000 millones de euros para 2026. Además, él ha sido muy enfático en insistir en la necesidad que tiene Ucrania de intensificar su producción de armas. Recordemos que en mayo pasado, cuando estuvo de visita aquí el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, Alemania y Ucrania firmaron un acuerdo para la producción conjunta de armas. Pues ahora lo que pide Klingbeil es que se incremente, que se intensifique esta producción de armas, no solo para la defensa, sino también para la disuasión. Y una vez se logre eventualmente un acuerdo de paz, pues Klingbeil insiste en que Alemania estará al lado de Ucrania, no solamente para ayudar en la reconstrucción de este país muy destruido por las secuelas de la guerra, sino también para ayudar en un eventual ingreso de Ucrania a la Unión Europea, Silvia. Bueno, a propósito de las garantías de seguridad para Ucrania, Zelensky ha insistido en que para tenerlas serán cruciales fuerzas de paz una vez terminen los combates. ¿Está Alemania dispuesta a enviar tropas a Ucrania en caso de un acuerdo de paz? Este es un tema, Silvia, que se viene discutiendo en los últimos días, particularmente desde este encuentro hace una semana de varios líderes europeos, incluyendo al canciller de Alemania, Friedrich Merz,
con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en Washington, en la Casa Blanca. Por ahora lo que hemos escuchado son más bien voces de escepticismo. Por ejemplo, es el caso del ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul. También hemos escuchado voces un poco reticentes desde la CSU, que es el partido hermano del canciller, la CDU, y también de los socios de coalición. El propio Klingbeil ha dicho que todavía se está muy lejos de ese punto. Además, es importante tener en cuenta que en este momento Alemania no está en condiciones de apoyar a Ucrania, por lo menos no en solitario, con estas garantías de seguridad, porque Alemania tiene un ejército pequeño, apenas está integrado por 180.000 hombres en este momento, frente a 3,5 millones contando reservistas que tiene Rusia. Como vemos, es una diferencia abismal. Y aunque el canciller federal Friedrich Merz ha dicho que él quiere que Alemania tenga el ejército más fuerte de Europa, pues por ahora se está muy lejos de esa realidad, Silvia. De manera que el debate está sobre la mesa, pero por lo menos por ahora no parece que vaya a ser algo inmediato, o tendrá que discutirse al menos por unas semanas y meses más, Silvia. Muchísimas gracias, Carol Guerrero, por este análisis. A ti, Silvia, gracias. Bueno, y vamos con otros temas. Donald Trump ha recibido al presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, en la Casa Blanca. Lee elogió las habilidades del presidente estadounidense como pacificador y le pidió ayuda para lograr la paz entre Corea del Norte y Corea del Sur. Al respecto, Trump dijo que confiaba avanzar hacia la paz en la península coreana. Ambos líderes hablaron además sobre comercio y defensa. Sin embargo, Trump también cuestionó al presidente Lee sobre las redadas en iglesias de Corea del Sur. El mandatario surcoreano aseguró que es parte de las investigaciones sobre la declaración de la ley marcial por parte del presidente destituido Yoon Suk-yeol el año pasado. La reunión con el presidente surcoreano que Trump tuvo en el despacho Oval se perfilaba clave para la relación entre ambos socios. José Díaz Briceño en Washington. ¿Qué avances concretos puede traer este encuentro entre Trump y Lee Jae-myung en los esfuerzos por la paz con Corea del Norte? ¿Y qué se sabe del deseo de Trump de reunirse en el futuro con el líder norcoreano Kim Jong-un? Así es, el presidente Trump aseguró que busca reunirse con el señor Kim Jong-un, el líder norcoreano, en el momento apropiado. Y esto es muestra de los crecientes rechazos que ha tenido ese líder para la diplomacia directa con Estados Unidos y también con su vecino Corea del Sur. En los últimos meses se ha visto a Kim Jong-un incrementando estas tensiones alrededor de su programa nuclear, así como también aborreciendo públicamente la alianza militar que mantiene Estados Unidos con Corea del Sur. Esto no impidió a que el presidente Donald Trump básicamente aplaudiera y alabara a Kim Jong-un, asegurando que era un gran líder y también asegurando que en Corea del Norte tiene un gran potencial. Todo esto sin duda algo sorprendente, pero no hay que decir que el presidente Trump es muy afecto a estos líderes duros, y recordemos, en su primera presidencia el presidente Trump se reunió varias veces con el señor Kim Jong-un, incluyendo en la zona desmilitarizada de las dos Coreas, y esto es algo que recordó de una manera pues muy viva hoy Trump en la Casa Blanca. Bueno, José, pero hay que decir que antes del encuentro Trump criticó al gobierno de Corea del Sur. ¿Cómo se interpretan allá las declaraciones que hizo sobre una posible purga o revolución en Corea del Sur en medio de los juicios contra el expresidente Yoon Suk-yeol y su esposa? Así es, pasar por el Salón Oval de la Casa Blanca se ha vuelto una de las aduanas diplomáticas más difíciles, como lo hemos visto con algunos otros líderes previamente. Y es por eso que un comentario del presidente Donald Trump en las redes sociales había sido visto con mucha miedo por parte de la diplomacia surcoreana al momento de llegar a esta reunión. Y sin embargo, el presidente Trump mismo aseguró que esto
esto podría tratarse de un malentendido, algo que también el propio presidente surcoreano intentó explicar a detalle sobre lo que ha sido los últimos meses de la tensión que se vive en Corea del Sur y las investigaciones alrededor de su antecesor. Esto no necesariamente complació del todo al presidente Trump, quien sin embargo dijo que los dos países son socios sumamente importantes en comercio y que eventualmente ambas cosas se resolverán, tanto comercio como la cooperación militar. Esto habla justamente de lo difícil que es visitar al presidente Trump en la Casa Blanca. Muchísimas gracias, José Díaz Briceño, desde Washington. Bueno, y seguimos hablando de Trump y de Estados Unidos en la economía. Así es, Silvia, porque el presidente estadounidense prometió que repetirá la operación realizada con Intel, por la que el gobierno se hizo con el 10% de la compañía de procesadores, porque consideró que se trató de un negocio lucrativo para Estados Unidos. El pasado viernes, el gobierno dio un paso inédito en su política industrial al entrar por primera vez en el capital de una de las grandes tecnológicas del país. La administración Trump anunció la compra del 10% de las acciones de Intel, el mayor fabricante estadounidense de chips, en una operación valorada en 8.900 millones de dólares. Y nuestra compañera en Nueva York tiene más detalles sobre este asunto. Ana Nieto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos qué estrategia hay detrás de este anuncio de posibles participaciones en otras empresas. Pues la Casa Blanca no ha dado muchos detalles de cuál es el plan industrial o el estratégico. Sí que ha dicho que no va a tomar un puesto en el Consejo de Administración de la empresa y que no la va a gestionar. Es una empresa con serios problemas de competitividad y en pérdidas. La única pista que hay de lo que puede haber en el futuro la ha dado el consejero económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, que hoy en una entrevista en la televisión ha dicho que esta operación hay que enmarcarla en una participación y la de posible de otras empresas de otros sectores como una estrategia para crear un fondo soberano. Es un concepto bastante inusual para un fondo soberano que Trump ya ha dado pasos para crear a través de una orden ejecutiva, porque normalmente estos se dotan con ingresos que provienen de recursos naturales para financiar políticas públicas. El papel de las empresas privadas en un fondo soberano todavía está por explicar en una operación de la que no se han dado demasiados datos, intervencionista, de bastante calado y muy difícil teóricamente de acomodar en la cuna del capitalismo. Bueno, Ana, y tal y como lo describe Trump, fue él quien pidió el 10% de la empresa al consejero delegado para que Estados Unidos sea socio de Intel, pero hoy la tecnológica ha admitido riesgos para esta operación. ¿Cuáles son? Sí, dado el cambio del accionariado, que con la llegada del gobierno diluye o disminuye la participación de los accionistas que ya están en la empresa, Intel ha tenido que hacer una comunicación oficial al regulador de los mercados, SEC, y ha dicho que hay riesgos. Se advierte que puede haber una reacción adversa a la toma de capital por parte de inversionistas, de empleados, de proveedores, porque es una operación con escasos precedentes. También que puede tener un impacto negativo en las ventas al exterior, que son nada menos que el 76% de la facturación de la compañía, puesto que puede haber problemas, por ejemplo, con aplicación de nuevas regulaciones u obligaciones distintas que con el otro accionariado, sin el gobierno. Se advierte también de la reducción del peso del voto de los actuales accionistas y también que se está muy a merced de los cambios administrativos, de las prioridades del Congreso y de las prioridades que puedan cambiar de una administración de uno u otro signo. Muy interesante lo que nos cuentas. Muchísimas gracias por el análisis, Ana. Gracias, Rosa. El presidente Trump está ansioso por cerrar un acuerdo comercial con China. Aunque recientemente suspendió los aranceles sobre productos chinos por 90 días más, las perspectivas para las empresas de ese país que buscan vender en Estados Unidos siguen siendo poco alentadoras. Pero hay excepciones, como una empresa de la provincia de Jiangxi que, a pesar de los riesgos, apostó hace tiempo por ingresar en el mercado estadounidense. Empresa china Welasent en Gansu, provincia de Jiangxi. Su especialidad, los cables de cobre. Cuando en 2024 se decidió construir una planta en Estados Unidos,
Los aranceles del 50% de Trump a la importación del cable de cobre eran impensables. A lo largo de este año, la planta en Texas comenzará a operar. Como tenemos una fábrica en Texas, en el futuro, cuando atendamos a clientes estadounidenses con ventas locales, Will Ascent tendrá más ventajas, lo cual debería ser algo positivo para nosotros. Una vez terminada, la nueva fábrica en Texas producirá hasta 3.000 toneladas de cable de cobre al año, principalmente para clientes estadounidenses como el fabricante de automóviles Stellantis. Una ventaja invaluable frente a otras empresas chinas, que ahora están excluidas del lucrativo mercado estadounidense debido a las barreras arancelarias de Trump. Es bastante inusual, primero porque Will Ascent tiene la tecnología y la capacidad de producción que Estados Unidos necesita, es decir, cumple con los requisitos. Segundo, entraron en la fabricación estadounidense sin llamar la atención y antes de los aranceles, lo que les da la posibilidad de imponerse a sus competidores. La pregunta es si otras empresas chinas seguirán su ejemplo y lograrán entrar en el mercado estadounidense. Los expertos lo consideran poco probable, ya que el clima actual es bastante complicado. Las inversiones directas de China en Estados Unidos han disminuido notablemente en los últimos años. Una de las razones es que las propias autoridades chinas alientan a sus empresas a evitar al país como socio. ¿Qué tal, Silvia? Seguimos con información sobre América Latina, ¿no? Sobre México específicamente, porque Ismael El Mayo Zambada, que es el cofundador del Cártel de Sinaloa y uno de los líderes históricos del narcotráfico en México, se declaró este lunes culpable de asociación ilícita y de dirigir una empresa criminal ante un tribunal federal de Nueva York. La Fiscalía de Estados Unidos, que inicialmente consideró la pena de muerte, decidió no solicitarla pese a los 17 cargos que enfrenta relacionados con narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas. Zambada, de 77 años, fue extraditado en 2024 en una operación aún envuelta en misterio. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum confirmó hoy que Washington no ha compartido detalles clave del caso con autoridades mexicanas. Y nos vamos a Ciudad de México. Andrea Sosa Cabrios, ¿qué escenario se abre para el futuro del Cártel de Sinaloa tras la admisión de culpabilidad del Mayo Zambada y el encarcelamiento de varios de sus líderes más visibles? Hoy uno de los fiscales en Nueva York dijo que el Cártel de Sinaloa había quedado decapitado, y lo dijo porque está detenido el Mayo Zambada y también su antiguo socio Joaquín El Chapo Guzmán. Los dos están en Estados Unidos. Sin embargo, lo que está pasando en México es que el Cártel de Sinaloa todavía está activo y está en guerra. Está en guerra entre dos facciones: la facción del Mayo Zambada, que se acaba de declarar culpable, y la facción de los hijos de su antiguo socio, que son los que lo entregaron a Estados Unidos. Hay que ver que al Mayo Zambada no lo detuvo México, no lo detuvo Estados Unidos, sino que un hijo del Chapo Guzmán lo emboscó, lo engañó, convocándolo a una reunión, lo metió en un coche, lo obligó a subirse a un avión y lo entregó a Estados Unidos. Esto lo que ha provocado es una guerra entre las dos facciones del cártel, y todavía está por verse en qué va a terminar esa guerra, porque actualmente ha dejado ya muchísimos muertos y el cártel sigue activo. Bueno, ahora el Mayo Zambada ha asegurado en la audiencia que la organización que encabezó pagó a policías, comandantes militares, políticos para operar libremente en México. ¿Teme el Estado mexicano por lo que pueda revelar el Mayo Zambada? Eso le preguntaron hoy a la presidenta Claudia Sheinbaum hoy en su conferencia de prensa, y dijo que no estaba preocupada, que cualquier cosa que dijera el Mayo Zambada tenía que demostrarse. Pero lo cierto es que si el Mayo Zambada hablara y contara quiénes lo protegieron durante tantos años de actividad, seguramente en México más de uno temblaría. Pero para tranquilidad de todos ellos, el abogado del Mayo ha dicho que lo que el Mayo sabe se lo va a quedar y no va a hablar de nada con nadie. El acuerdo que él tiene con Estados Unidos fue nada más declararse culpable, seguramente para conseguir mejores condiciones carcelarias, pero su abogado se encargó de decir que esto no es un acuerdo de cooperación, probablemente porque el Mayo sabe las consecuencias que podría tener incluso en la propia guerra y para sus familiares en Sinaloa si él empieza a hablar contra unos y otros. Entonces, por lo pronto, nadie tiene que preocuparse en México si el Mayo cumple con lo que ha dicho
que es que no va a declarar en contra de nadie y que no va a revelar quiénes lo estuvieron protegiendo durante tantos años en México. Ya veremos, pues. Muchísimas gracias, Andrea Sosa Cabrios, desde México. Y de allí nos vamos a Venezuela. El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, anunció el despliegue de 15.000 militares y policías en la frontera con Colombia como respuesta a diversos hechos de violencia y tensiones recientes en la región fronteriza. Además, Cabello exigió al gobierno de Colombia asegurar sus pasos limítrofes y destacó la creación de una unidad de respuesta rápida donde se utilizarán drones, barcos, aviación y otros vehículos para custodiar la frontera. Las acciones del gobierno venezolano tiene lugar en medio de las tensiones con Estados Unidos ante la recompensa de 50 millones por la captura de Nicolás Maduro y las maniobras de Washington en aguas del Caribe cercanas a Venezuela, alegando que es una estrategia para combatir el narcotráfico. Bueno, y una juez federal suspendió temporalmente este lunes la deportación a Uganda de un ciudadano salvadoreño que se volvió un símbolo de la guerra del presidente Donald Trump contra la inmigración ilegal. Gilmar Ábrego García fue detenido hoy cuando acudía a los tribunales de inmigración de Baltimore. A comienzos de este año, el salvadoreño fue deportado a la cárcel de máxima seguridad del Secot en El Salvador, a pesar de que una orden judicial lo había prohibido. Repatriado a Estados Unidos en junio, fue acusado de pertenecer a una pandilla salvadoreña calificada de terrorista. Los servicios de inmigración y aduanas habían informado que iba a ser ahora procesado y deportado a Uganda, país que firmó un convenio con Washington para recibir inmigrantes indocumentados que Estados Unidos considera indeseables. Y este 25 de agosto se cumplen 125 años de la muerte de uno de los más importantes filósofos alemanes, Friedrich Nietzsche. Desde este lunes, Nietzsche es oficialmente parte del patrimonio cultural de la humanidad. La UNESCO celebró la ceremonia oficial en la ciudad de Weimar, donde el pensador alemán falleció en 1900. Nietzsche, poeta, filólogo, filósofo, influyó profundamente en el pensamiento contemporáneo y en la cultura occidental. La obra del autor de Así habló Zaratustra ha sido objeto de inspiración en el arte, pero también de instrumentalización política, por ejemplo, por parte de los nazis. Por decisión de su hermana Elisabeth, buena parte de su legado se encuentra en Weimar desde 1894. Su intención era situar a su hermano junto a otras dos grandes figuras de la cultura alemana, Goethe y Schiller. Y con esto terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. La invitación es para que sigan acá con nosotros en DW Deutsche Welle. Hasta luego.